Bueno, comenzamos este seminario extraordinario de antropología que venimos desarrollando con periodicidad mensual y hoy tenemos como invitado a Alberto Vargas, un doctor en filosofía que ha hecho su tesis en el pensamiento de don Leonardo Polo. Tenemos también la presencia de uno de los mayores expertos en el pensamiento de don Leonardo y nada, sin más, darle la palabra para que nos explique su tesis sobre la crisis europea o las crisis europeas, no sé si es en singular o en plural. Bueno, ese es un problema, efectivamente. Tienes Muchas la gracias, palabra. Blanca, muchas gracias. Entonces, vamos a ver. Lo que intentaré es exponer una propuesta de explicación, una propuesta que explique la esperanza a partir de la desesperación. Ese es el objetivo de esta exposición. Y bueno, está en el contexto de mi tesis doctoral, efectivamente, y en ese sentido pues me dirigiré principalmente a ustedes dos más que a Juan, porque Juan ya se ha estudiado mi tesis todas las esquinas y entonces, sin embargo, por las críticas que me hizo aprovecharé. Entonces, para vengarme. Entonces, el asunto, vamos a ver, se trata de una explicación de la esperanza a partir de la desesperación. Y bueno, esa explicación es una propuesta. Es decir, vamos a ver si somos capaces de aclarar, profundizar en la noción de esperanza a partir de concentrar la atención en la desesperación. Y bueno, este planteamiento también, como es claro, está en el contexto de la antropología de Polo. Y me parece a mí que está perfectamente en la línea de sus inquietudes filosóficas. Porque el asunto de la desesperación, más que si bien Polo no aborda ampliamente, de un modo directo, la noción de desesperación, sí aborda con mucha profundidad la noción de esperanza. Y la noción de desesperación, en todo caso, la aborda desde otras perspectivas. Por ejemplo, es llamativo como en su primera obra, El acceso al ser, pues pretende explicar el acceso al ser, precisamente, el método del acceso al ser, a partir de la comprensión de la perplejidad. Y eso, yo cuando descubrí eso me pareció sumamente interesante. O sea, explicar el acceso al ser, que es un problema, bueno, me voy a atrever a adelantar, me parece el problema más destacado de nuestra situación histórica, el acceso al ser. Abordarlo desde la perplejidad pues resulta muy interesante, porque de algún modo me parece a mí que nuestra situación histórica desde la vía intelectual se puede describir como perplejidad. Sin embargo, y como Polo mismo lo reconoce, él se considera un intelectualista y atribuye aquello a su simpatía con Aristóteles, y es fundamentalmente la vía que explora. Eso está claro en sus primeras obras y bueno, todo el esfuerzo de desarrollo de la teoría del conocimiento pues es muy claro en esa línea, y su esfuerzo por
explicación, la exposición del método del abandono del límite, pues muestran una simpatía por la vía intelectual para abordar los problemas, cosa que es muy comprensible para un filósofo, ¿no? Entonces el asunto del acceso al ser, o de proponer un método para acceder al ser, pues es realmente relevante, es concentrar la atención en un asunto trascendental, precisamente, ¿no? Y eso muestra la altura de los planteamientos de Polo, ¿no? Que no se distrae en lo irrelevante, sino en el cogollo de las inquietudes filosóficas. Eso está dicho y yo lo comparto, y me parece además que vale la pena explorarse más. Polo, en el acceso al ser, está dialogando fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente con Heidegger. Y es posible encontrar un paralelismo muy interesante con Ser y Tiempo, ¿no? Y a mi modo de ver, el acceso al ser es, entre otros objetivos, es una respuesta a Ser y Tiempo. Entonces, ¿cuál es el asunto relevante aquí? El asunto relevante es la pregunta por el ser. Ese es el asunto relevante. Y es la pregunta olvidada, así la plantea Heidegger, ¿no? La pregunta olvidada en nuestra situación histórica es la pregunta por el ser. Todo su desarrollo, su esfuerzo está en recuperar, primeramente en detectar el olvido de la pregunta, y eso ya es una gran aportación de Heidegger a la historia de la filosofía. Y indica una conciencia crítica, una conciencia de nuestra situación crítica muy aguda, porque sitúa o describe la situación del mundo contemporáneo, la situación del hombre, como el que se ha olvidado de la pregunta de la pregunta por el ser. El olvido de la pregunta por el ser es ya una situación muy dramática. Yo es obvio que no soy especialista en Heidegger y no sabría cómo se resuelve esto, me interesaría saberlo, pero bueno, los que saben al respecto dicen que su proyecto pues está truncado, no está terminado, ¿no? Hay muchas promesas en la obra de Heidegger que no terminan de llegar a culmen, ¿no? Y una de esas es explicar en qué se distingue ser y tiempo. A mi modo de ver, al estar truncado ese proyecto, seguramente es una valoración injusta, pero a mi modo de ver, al estar truncado ese proyecto, la situación en la que nos deja es precisamente en la perplejidad. Porque si ser y tiempo no se consiguen distinguir, entonces el ser se corresponde con el tiempo. Si esto no lo propone Heidegger explícita o claramente, aunque a mí me parece que en su obra hay no es difícil concluir esto, si bien él también se puede decir lo contrario, me parece que
el hecho de que su obra esté truncada, pues nos sigue dejando en la misma situación, que es en la situación de la perplejidad. Es decir, en no ser capaces. ¿Cuál es el problema en Heidegger? A mi modo de ver. Es su método. Es el planteamiento del problema ya de entrada. Y el método de Polo es sumamente revelador, a mi gusto. Porque, ¿cuál es el método de Heidegger? El preguntarse por la pregunta. A mi modo de ver, a un nivel trascendental, es una reposición de Descartes. Bueno, todo esto está dicho mal y pronto, ¿no? Pero porque no quiero concentrarme ahí, sino ver hacia dónde dirigimos ese planteamiento. Pero la pregunta por el ser, el preguntarse como método, es el método de la desesperación. O dicho de otro modo, preguntarse por la pregunta por el ser es un principio ya, carece de esperanza. En términos metafísicos me parece que es darle prioridad a la potencia antes que al acto. La propuesta de Apolo es acceder al ser. Es decir, es la primacía del ser. El ser es. Y entonces accedamos a él. Ahora, ¿por qué me parece a mí que Heidegger, y si su diagnóstico, cosa que no es cualquier diagnóstico, sino es precisamente de Heidegger, ¿por qué se encuentra, y tal vez si extrapolo, por qué, si su diagnóstico si su síntesis es adecuada, por qué nos encontramos en una situación de perplejidad? O dicho de otro modo, ¿por qué Polo expone el acceso al ser desde la perplejidad? Pues porque Polo procura hacer filosofía hoy. Es decir, procura filosofar en acto. Procura resolver. Polo es un resolvedor de problemas. Le encanta resolver problemas al viejillo. Y detecta un problema trascendental, que es el método de acceso a lo trascendental. Es problemático. El método es problemático. El tema no. El tema es relevante. Heidegger apunta al tema con mucha fuerza. Detecta el tema, pero su método es la misma perplejidad. Es decir, el tiempo. El ser en el tiempo es su método. O mejor dicho, porque ser en el tiempo, si no se distingue ser y tiempo, pues es el tiempo mismo como método, no el ser en el tiempo, propiamente. O como Pablo describiría al hombre como un espíritu en el tiempo, que es distinto. Describir al hombre como un espíritu en el tiempo indica una distinción ser y tiempo. Entonces, ¿por qué
se encuentra el pensamiento contemporáneo o el hombre contemporáneo en la perplejidad. Porque lo que hay es solo lo que hay. Es decir, ¿por qué el hombre se reduce a lo que hay? Porque justamente la perplejidad es reducirse, es la reducción antropológica, es reducirse a lo que hay. O, dicho de otro modo, reducir el ser al tiempo. ¿Por qué el hombre se aperpleja? A mí me parece que eso se debe a mirar hacia abajo. Es decir, concentrar la atención en el universo, en el ser del universo, y no en el hombre, o no en el espíritu humano, o no en la libertad. Concentrar la atención en el fundamento en perjuicio de la libertad humana. Es decir, concentrar la atención en lo que hay y no en el ser. Más aún, porque esto no se puede decir, hay que decir más. Entonces, ¿cómo resuelve este problema Apolo? Pues haciendo una distinción. Los problemas se resuelven distinguiendo fundamentalmente, sobre todo cuando se hace filosofía, distinguiendo. En Polo hay una distinción ser y tiempo. Hay una distinción en el haber y en el ser. El ser no es el haber. Polo distingue el ser del límite. Para distinguir el ser del límite hay que abandonar el límite. El Dasein, pues es el ser como límite. Que por cierto, dicho sea de paso, es muy interesante la filosofía de Eugenio Trías en este sentido. Es muy llamativo, a mí me parece demasiado llamativo. Me gustaría dedicarle mucho más tiempo porque es muy llamativo que un discípulo de Polo proponga. No es nada, por otro lado, no es nada llamativo porque va en la línea del pensamiento moderno perfectamente. Es más, a mi modo de ver es todavía una comprensión más aguda todavía del pensamiento moderno, identificándose con él, la comprensión de Eugenio Trías, al proponer una filosofía del límite. Y su autobiografía es reveladora. A mí me parece intensamente reveladora. Mi lectura de esa autobiografía es una lectura muy peculiar, porque es una lectura a partir de esta investigación, que es la crisis antropológica. Pero comprender al hombre como fronterizo, donde su lema es no extralimitarse, pues es la desesperación como método. Me parece a mí plantear la desesperación como método. O dicho de otro modo, el conformarse con el límite. O dicho de otro modo, reducir el ser al límite. Tal vez haya ahí una distinción
de el ser y el límite, pero es una distinción que no lo abandona. De tal modo que no hay una distinción del todo, sino hay un detectar el límite sin estar en condiciones de abandonarlo. Entonces, volviendo al asunto, ¿qué distinción hace Polo que permite distinguir al ser del tiempo? Pues una distinción que es su gran distinción, una distinción muy relevante, que es la distinción del ser del universo, es la distinción fruto del abandono del límite mental, la distinción del ser del universo y del ser de la persona humana. Esa distinción tiene un gran beneficio, que es el descubrimiento de el ser más allá de lo que hay. Es decir, el descubrir que la realidad no se reduce al haber. Pero la vía no es la vía estrictamente aristotélica, porque no es una vía del descubrimiento de propiamente o exclusivamente del ser del universo, del ser como uno. El problema con el ser como uno es que el hombre queda en entredicho. Claro. Y el hombre moderno es profundamente consciente de su singularidad. A mi modo de ver, el hombre moderno es profundamente consciente, a distinción de los griegos, y esto habría que justificarlo y merece su atención, por supuesto. A mi modo de ver, esa profunda conciencia del hombre moderno se debe al cristianismo. Y si se quiere decir rápido, mal y pronto, al descubrimiento del Dios trinitario. Y con ello pues muchas consecuencias que tiene el cristianismo, que es la noción de persona, ¿no? Es decir, yo soy consciente de que no soy el universo de ningún modo desde el cristianismo, porque soy hijo de Dios. Es decir, porque la distinción criatural es trascendental. La distinción de la criatura del universo como creado es distinta radicalmente a la creación de la persona humana. Pero volviendo al asunto, el hombre moderno es terriblemente, digo terrible porque por su perplejidad, es terriblemente consciente de su singularidad con respecto al universo, que la vía aristotélica o la vía metafísica de la distinción del ser con el tiempo no le es suficiente. Es decir, es una vía que el moderno no está dispuesto a recorrer. No le es suficiente porque la singularidad del hombre no se resuelve. De tal modo que el moderno intenta una vía alternativa a partir de la noción de sujeto
es decir, o a partir de la subjetividad, una vía alternativa al universo o a la metafísica, que concentra su atención en el yo. Sin embargo, esa vía conduce a la perplejidad. Es decir, Hola, bienvenida. Sí, que lo conozco. Alberto. Sí, sí. Nos conocemos ya, ¿verdad? Verano. Sí, del IES. Del IES. Eso. Fue un congreso magnífico. Magnífico, qué bien la pasamos. Muy buena. Sí, gracias a Dios. ¿Verdad? Bueno, pues estás poniéndonos un asunto muy interesante. Sí, continúa. Entonces, estoy intentando explicar la noción de esperanza a partir de la desesperación. Estoy siguiendo la ruta de la propuesta de Heidegger del hombre situado en la perplejidad. Y el proyecto de Polo como una respuesta a esa situación. Entonces, hemos dicho que la conciencia de la conciencia moderna de su propia singularidad conduce a que muestra la insuficiencia de la metafísica para responder al problema de la distinción ser y tiempo. Es decir, si bien la metafísica distingue ser y tiempo, esa distinción no es suficiente para el hombre moderno. ¿Por qué? Porque el hombre moderno es intensamente consciente de su singularidad. Y la distinción ser y tiempo, que fruto de del método metafísico, no clarifica la singularidad humana. Porque no resuelve, si bien no se opone, no resuelve el problema del monismo. Es decir, no muestra con claridad la distinción del hombre con el universo. El proyecto moderno, para resolver ese problema, sigue la vía, emprende todo un proyecto que concentra su atención en los momentos culminares en el yo. Es la vía de la subjetividad. Propone al yo o al sujeto como noción distintiva del universo. ¿Cómo resuelvo esa inquietud, esa conciencia de ser distinto al universo? A partir de la noción del yo. Pero esa noción, ese método, conduce a la perplejidad. Porque el yo no es trascendental. Si bien se ha querido proponer como trascendental, ese esfuerzo ha fracasado, porque el yo por sí mismo conduce al monón. Es decir, detiene ya desde su inicio la prosecución. El yo no se puede proseguir. Bien dicho. El yo solo no se puede proseguir.
interesante, muy interesante. Entonces, ¿cómo podríamos describir en estos términos nuestra situación histórica? Pues a mí me parece que se puede describir como el solo yo. Que coincide con el individualismo. Coincide con el individualismo. Aunque planteado en términos trascendentales. Es decir, en términos trascendentales, y ya veremos que ni siquiera así, pero en estos se puede decir por ahora que en términos trascendentales el solo yo sí se puede plantear. Ahora voy a explicar por qué. Es lo que yo llamo el carácter de solo. Es decir, es el hombre que desde la... Y tengo que adelantar porque pues es un problema difícil de explicar, pero desde su libertad trascendental, desde la libertad trascendental que el hombre es, se adquiere libremente el carácter de solo. Es decir, o lo que es lo mismo, y conecto con el planteamiento de Heidegger, el oscurecimiento o el olvido del ser. Pero ya no del ser como uno, sino del ser como persona. Es decir, a mi modo de ver, desde la antropología de Polo, se puede descubrir que el problema no es el olvido del ser, Es el olvido de la persona. sino el olvido del ser personal. Qué cual. Bien. ¿Por qué Heidegger conduce a la perplejidad? Pues porque lo que está presente en Heidegger es el oscurecimiento del ser personal. No solo el oscurecimiento del ser, sino del ser personal. Es decir, que cabe una lectura, a mi modo de ver, desde este planteamiento, a ser y tiempo. A mi modo de ver, desde este planteamiento, ser y tiempo, cabe una lectura apasionante. Uno coge ser y tiempo y dice, esto es alucinante. Porque lo ves desde otra perspectiva. Claro, porque se ve desde el acceso al ser. Claro. O dicho de otro modo, se ve desde el conocimiento de que uno es dual. Sí. Desde el conocimiento de que el ser no es uno. Porque si... Es que hay mucho que decir, por supuesto, no estamos cometiendo aquí muchas brutalidades, pero si el hombre se distingue trascendentalmente del universo, solo puede ser posible si se distingue íntimamente. El ser personal. Si el ser personal del hombre humano se distingue del universo, se distingue internamente. Solo es posible si se distingue a su vez íntimamente. Es decir, si se distingue radicalmente, término que usa Polo, o trascendentalmente de Dios. Y si se distingue trascendentalmente de Dios, entonces surge la noción de coexistencia, pero ya no solo con referencia al universo. Es decir, porque la noción de coexistencia de Polo se puede comprender en referencia al universo. Es decir, si el universo existe, la persona, que es añadirse al ser primero, no es ser primero, sino ser segundo, la persona es coexistencia. Pero hay que decir más, o hay que decirlo mejor, o hay que concentrar la atención o darse cuenta de la profundidad que significa esto, que es que el hombre, lo radical en el hombre no es
la coexistencia como ser segundo, propiamente, o como ser dual, o como ser que coexiste además del universo, sino que su ser además radica fundamentalmente, o sea, es ser segundo porque coexiste con Dios. No porque sea ser segundo con respecto al ser primero. Su ser segundo, la radicalidad del ser segundo, el meollo, la intimidad de ese ser, no está referenciada, válgame la palabra, radicalmente hacia el ser del universo, sino en referencia a Dios. Entonces, lo que se ha oscurecido es el ser de la persona. Pero atención a esto. La persona, el ser personal humano, o como a Sayed le gusta insistir, la persona que yo soy o que cada uno es, para mostrar, y me parece legítima, aunque se puede abusar de ese tipo de discursos, se puede abusar y luego ya no se sabe ni lo que se está diciendo, pero es la persona que cada uno es decir, la persona no en general, porque la noción de persona, ¿no? Esto conviene estarlo repitiendo, aunque se da por supuesto ante la gente que conoce esa noción, pero no conviene darlo por supuesto, sino mantener el abandono del límite. Cada vez que yo pienso la persona, no pensarla en términos de límite, es decir, no solo pensarla, sino pensarla íntimamente, es decir, estoy hablando del ser real, que soy yo y que es cada uno. De modo que cuando yo hablo del ser personal, predico, pienso, pues es porque no puedo hacerlo de otro modo, en términos de lenguaje, pero es muy importante que yo mantenga el abandono. Es decir, que si comienzo ahora a expresarme en términos del ser personal, conviene mantener el abandono. No bajar de nivel. Es muy, en el filosofar, es, al menos en mi casa, a mí me pasa continuamente, la tentación de bajar, de perder el abandono, es continuo, porque uno tiene que pensar. Pero si se piensa en términos personales, es decir, desde la antropología trascendental, ese pensamiento compromete. Es un pensamiento en el que, como me gusta decir a mí, en el que me la juego. Porque no estoy hablando del ser como uno, que me permitiría la metafísica, sino que estoy hablando del propio ser que soy yo. Si pierdo esto de vista, entonces ya he perdido el ser. O sea, se me ha oscurecido al menos. Ok. Entonces, el oscurecimiento del ser personal es el carácter del solo. Si el ser personal se oscurece, es decir, la persona que yo soy, si mi intimidad, si la persona que yo soy se oscurece, no el ser pensado, perdón por la insistencia, sino la intimidad que yo soy se oscurece, entonces solo hay lo que hay. En términos polianos, me reduzco a ser hombre y no persona. Solo hay hombres en la tierra. O he perdido el abandono. O, dicho de otro modo, si solo soy hombre, entonces no está claro en qué me distingo del universo. Si solo soy hombre,
me universalizo de algún modo. Aunque siga siendo consciente, porque el oscurecimiento del ser personal no significa la pérdida del ser personal, sino su oscurecimiento. Porque el ser personal es. Yo soy persona, más allá de mi conciencia. O del conocimiento de mi ser personal. El ser prevalece sobre el límite. Eso pues tiene muchas repercusiones en muchas cosas. O sea, el beneficio de ser, de ver esto, pues tiene muchas, por ejemplo, es muy interesante en términos de aborto, ¿no? De eutanasia, mucha ética, mucha bioética da para mucho, ¿no? Pues eso, para muchas cosas, ¿no? Para el propio crecimiento personal, etc. Bueno, en el fondo lo que estoy diciendo, rápido, mal y pronto, es que la desesperación es en términos, si es en términos siempre de la esperanza. Es decir, o para dar unos saltos que sirvan a... Solo desespera el que tiene esperanza. El que no sabe de la esperanza, no desespera. Y me voy a permitir una interpretación del mundo griego. A mi modo de ver el mundo griego, propiamente, no desespera. Propiamente, en estos términos, en los términos en los que lo hemos planteado, propiamente no desespera. Propiamente. ¿Por qué? Pues porque la esperanza se hace manifiesta, se cae en conciencia de la esperanza. O dicho de otro modo, espera sin saberlo. La conciencia de la esperanza es fruto de un descubrimiento cristiano. O lo que es lo mismo, la noción de persona es un descubrimiento cristiano. Esto pues, puede conducir a muchos equívocos, lo que estoy diciendo. Porque pues, hay una diferencia de método relevante, que es la revelación. Es decir, yo descubro que soy persona gracias a la revelación, desde el cristianismo. El cristiano, esto hay que decirlo ahora, y no con ningún afán puritanismo, ni simplemente porque me parece que así es. El cristiano, cuando es verdaderamente cristiano, porque hoy lo que habemos es no cristianismo, hoy lo que habemos es decir, hoy lo que hay, me parece a mí, lo que hay es desesperación. Lo que hay, porque solo hay lo que hay. Hoy lo que hay es oscurecimiento del ser personal. Y si hay oscurecimiento del ser personal, lo que hay es desesperación. O dicho de otro modo, hay poco cristianismo. ¿Cuánto? No lo sé. Es imposible medirlo. Porque no perdamos el abandono. Porque la desesperación de algún modo solo se detecta personalmente. Lo que pasa es que detectarla es una invitación a descubrirla en otros. Porque si yo me detecto masificado, si yo me detecto oscurecido de mi ser personal, o dicho de otro modo, me detecto en crisis, me es fácil detectar regularidades, porque justo esto es el reino, el dominio de la regularidad, no de la singularidad, de la masificación. Cuando yo me masifico, me doy cuenta de la masificación de otros, no de un modo existencial o coexistencial, porque eso solo lo puede descubrir la propia persona. Pero sí encuentro, en términos polianos, manifestaciones de desesperación.
Em, es decir, que la esperanza puede conocer la desesperación, pero no al revés. Bien dicho, porque la desesperación no es, sino es la reducción del ser. Es decir, que al no ser, lo que estoy diciendo es que la desesperación no es definitiva. No cabe desesperación, bueno, sí cabe. No en el tiempo, al menos, ¿no? Y no quiero meterme en teología, aunque no tengo ningún problema en meterme, pero no es el asunto. Es decir, que en el tiempo, la esperanza es el ser y la desesperación es justo su oscurecimiento. De tal modo que la desesperación no se sobrepone nunca a la esperanza, sino justo lo que indica es el decaimiento de la esperanza. La desesperación no tiene entidad en sí misma, no es. Por eso no cabe el planteamiento desesperado, porque la desesperación no es. Sino que es la desesperación, lo que hay y solo lo que hay. No lo que hay, sino solo lo que hay. El solo haber. Por eso Polo en el acceso al ser plantea la crítica férrea. Así lo dice. No sé si diga férrea, pero dice la crítica. Me planteo aquí la crítica al haber. Es conveniente la crítica al haber. Para abandonar el haber, es conveniente criticarlo. O dicho de otro modo, detectar el límite. El que critica, todo ese espíritu crítico que hay por la calle, toda la conciencia crítica, indica el detectar del límite, pero no en términos metafísicos, porque no estoy hablando exclusivamente en términos metafísicos, sino antropológicos, es decir, el detectar mi límite, el límite de la persona que yo soy, en distinción con lo demás. Detectar el yo, la fuerza del yo, eso es la conciencia crítica. Es el conocimiento del yo y solo del yo. Es decir, no es un conocimiento trascendental, dual con Dios, abierto a un ser más allá de mi ser, sino más bien es el decaimiento del ser mío, es decir, de la persona que yo soy, perdón por estas expresiones, al yo. Es equiparar la persona que yo soy al yo. Dejarlo caer. Dejar caer la persona. Ocultarme en el yo. Ocultarme en la personalidad, por ejemplo. Ocultarme en la persona que yo soy. El futuro no es futurizado. No es futurizable. Ocultarlo en el yo. Por eso, hoy nos sorprende encontrar una multitud alucinante de egos. De grandes personalidades. De grandes construcciones en el yo. Un encubramiento del yo. Encumbramiento del yo. Es decir, el ocultarme. Pero justo este encubramiento es que el ser personal se oculta. El ser personal no está dado. No es lo dado. Sino que hay que acceder a él. Hay que acceder al ser. De tal modo que podríamos decir que el ser personal se oculta.
en la esencia humana. El problema es, si se oculta en la esencia humana, accedamos a él. Miremos hacia adentro. Pero ¿qué pasa si se oculta el ocultarse? Si se oculta el ocultarse, ya no, eso es desesperación. Es decir, yo descubro que la persona que yo soy se me escapa, que no consigo hacerme cargo de ella. Justo eso es ser persona. Ser persona es ser además, es decir, es ser apertura. Descubrir que yo me escapo a mí mismo, por más que miro hacia adentro, no termino de hacer un objeto del ser que soy, un objeto cognoscible. Como no lo consigo, descubro que soy además. No consigo yo hacer de mi ser un ser terminado, definible. No lo consigo. Ahora, es decir, se me oculta el ser. Se me oculta. Pero ¿qué pasa si se me oculta el ocultamiento? Si se me oculta, es decir, si se me oculta el ser además. O dicho de otro modo, es que esto es difícil, hay que mantener la atención. Si se me oculta la demasiabilidad del ser además. O dicho de otro modo, si pienso el además y me olvido de su demasiabilidad. Si hago del además un concepto, y entonces ya la persona que yo soy no comparece. Si dejo de pensar en primera persona. Pero si yo puedo dejar de pensar en primera persona y hacer filosofía sobre el vaso. Pero no se me oculta el ser personal. Simplemente miro hacia el límite. Pero ¿qué pasa si se me oculta el ser personal? ¿Cómo rescatarlo? ¿Cómo rescatarlo si ya el ocultarse se me ha ocultado? ¿O qué significa que se oculte el ocultamiento? Pues significa un decaer de la libertad. Significa que libremente lo he ocultado. Pero libremente no en términos propiamente activos, sino pasivos. Justamente, ¿a qué me refiero con pasivos? He detenido lo que es puro dinamismo, que es el ser además. El no conseguir yo objetivar el ser que soy, lo que indica es como el pueblo le llama, su actuosidad, su dinamismo trascendental. Caballero, llevas 1 hora hablando. Perdón. No, me parece perfecto. Entonces te animaría a que remataras. Ok. Para Y poder hablar empezáramos un cuarto de hora hasta que se puede ir Juan de diálogo. Juan prometió que se iba a ir temprano. Por eso, que se va a ir dentro de 15 minutos. Tenemos 15 minutos, pero quizás remata si quieres. En 5 minutos remata lo que vas a decir para que podamos hablar con Juan 10 minutos, ¿te parece? Muy bien. Y luego ya rematamos nosotros. Entonces, Pues había Juan que estuvo- eso me parece a mí que es una crisis antropológica. Pero en los términos polianos, es decir, una crisis trascendental. Es una crisis de la persona que yo soy, del ser personal humano. Que si se da de modo colectivo, es decir, si esa situación que es singular a cada uno, si ese decaer, nadie decae del mismo modo, como nadie crece personalmente del mismo modo, porque cada quien es cada quien. Pero si ese decaer se da colectivamente, pues no es de extrañarse una crisis de una civilización. Porque la civilización es manifestación de la persona, del ser personal. La cultura, diga usted lo que quiera, ¿no? O sea, todo viene en cascada. Entonces, una crisis antropológica se distingue
por tanto, trascendentalmente, de una crisis cultural, de una crisis, pues por supuesto, lo que hoy se habla típicamente de una crisis financiera, de una crisis económica, de una crisis social, de una crisis familiar, de una crisis ética, incluso, ¿no? Si esto fuese así, si existiese la posibilidad de una crisis antropológica, pues se distingue de todas esas crisis. No es una crisis propiamente religiosa, sino antropológica. Es una crisis antropológica si se ha entendido el asunto que se ha pretendido explicar, que es una desesperación trascendental, un decaer del propio, un oscurecimiento de la demasía personal. O dicho de otro modo, la detención. ¿Qué es el carácter de solo? Es la detención del ser personal. Detenerle. O dicho de otro modo, pretender equipararle al límite. Entonces, a mí me parece que la desesperación es una oportunidad. ¿Por qué? Porque hay algo muy interesante en el desesperado. Que es que ya se lo ha jugado, el esperado, ya ha apostado en busca de esa distinción que está buscando, valga la redundancia, se ha apostado ya, ha ido apostándolo todo. Desde lo más manifestativo hasta el yo. Ha ido jugándoselo, apostándolo. A decir, pues yo no soy esto, yo no soy esto, yo no soy esto, yo. Solo yo. Pero hay algo que no se ha jugado, hay algo que le queda. Y esa es la oportunidad moderna, me parece. Que es jugarse el propio yo. O dicho de otro modo, jugarse el ser que ha equiparado al yo. O dicho de otro modo, jugarse la. Se lo ha jugado todo en el yo. Para encumbrar al yo, ha ido jugándoselo todo. Lo ha sacrificado todo para encumbrar al yo. Pero el desesperado se encuentra entonces, ¿cómo se encuentra el desesperado? Solo. Sí. Se encuentra solo. Solo. Pues lo único que no se ha jugado es su soledad. Es decir, la conciencia crítica, el saber que estoy solo y desesperado, es una oportunidad para jugarme la propia desesperación. Es decir, para arriesgarme y decir, lo que no me he jugado es no ser solo. Existencialmente, me he jugado no ser solo con los demás, con el mundo, todo lo he mandado a volar. Pum, 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 ¿no? Pero lo que no me he jugado es mi propia soledad. Es decir, no me he jugado existencialmente que puedo ser con alguien. ¿Y qué pasa si yo fuese con? Y entonces aparece la esperanza, es decir, me la juego, me abro. Eso es apertura. Lo que significa es una apertura trascendental. Me abro a que ya no todo las respuestas, a objetivarme. Me abro a que quepa que alguien me diga algo de mí que está más allá de mí. Bueno, me parece un final brillante, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias. Y me recuerda a una película de Harrison Ford que vi el otro día, de un tío que había sido fantástico, un presentador, periodista, tal, que lo echan. Hijo. Y se queda solo. Le dicen que es la tercera. Yo creía que me iban a echar. ¿No? La tercera persona más mala del mundo. Pero llega una ejecutiva, que es la directora de un programa de televisión, bueno, pues que le rompe los esquemas. Y él le dice en un momento,
mira, cuando uno apuesta por esto, por esto, por esto, por esto, como veo que tú estás apostando, que casi apuestas más que yo, ¿dónde se acaba? En no tener nada, en estar solo. Y eso es lo que yo tenía, nada, nada, hasta que has llegado tú. Acepta que ella le diga algo, acepta el poder ser con. Que es curioso, esto que acabas de explicar, lo he visto en una película hace 2 días, en una televisión haciendo zapping. Una película de Harrison Ford, que no me acuerdo ni cómo se llama. De las antiguitas. No, súper moderna. Él está muy mayor, la cara hinchada, muy hiperactiva, muy locati. Sí, que parece No sé joven cómo se y... llama, desde luego, pero el argumento me ha sonado. El argumento es que es este, el que se da cuenta después de muchos años que lo único que tiene es solo. Y él dice, tengo un nieto, pero con el que no me atrevo a hablar, porque soy un fracasado. Porque yo he jugado toda mi vida, lo he jugado todo, y como me encuentro es solo, sin nada. No tengo nada, tengo un nieto, pero con el que no me puedo relacionar porque no tengo nada que decirle. Y cambia, y cambia, y cambia. Y es esto que tú has explicado. Bueno, querría dar la palabra a Juan, que es el que se va a ir antes. Pero yo no tengo nada más que opinar, me ha gustado mucho, sobre todo el comienzo, porque me parece verdaderamente interesante esa comparación entre Heidegger y Polo. Me parece verdaderamente interesante. Lo que pasa es que ahí, claro, luego está, como tú mismo has señalado, la diferencia entre la metafísica y la antropología. Te sirve bien para decir lo que se ha oscurecido no es el ser del universo, sino el ser de la persona. De todas maneras, yo creo que lo mismo que se dice de la persona, no lo mismo naturalmente, pero algo análogo se dice del universo también. Del universo, sí. Porque claro, no es lo mismo decir, si se dice que es creado, como si, como dice Pablo, es una pluralidad de primeros principios, ya el mono ahí hay que romperlo también, y la persona es creada y además es una criatura mucho más digna, es imagen de Dios y no solo vestigio, pero el universo también es creado. Y por tanto, no reducir el ser al tiempo, no reducir a lo que hay, también hay que hacerlo. No vale decir lo que hay, eso es el universo, como el universo es una criatura de Dios. Y luego ya está lo de la desesperación. Yo haría esta, para que te reafirmes y expliques más, pondría esta pequeña objeción, minúscula objeción a... No es muy subjetivista precisamente este planteamiento, puesto que como los antiguos desconocían la noción de persona, los griegos, bueno, pero eran personas. Claro. Y todo esto que a mí se me oscurece mi propio ser, pero hay también una consideración objetiva. Y precisamente cuando dices ser con, creo que el subjetivismo es lo que hay que ir eliminando ahí. O me parecería que una consecuencia sería eliminar el subjetivismo. Por ejemplo, en el planteamiento este donal tan afín a estas cuestiones, pues el don tiene que ser aceptado. No está todo en que yo sea consciente, ponga... bueno, estás corriendo mucho, pero fuera del camino. Entonces, si precisamente es un ser relacional, ha habido un don previo que Dios me ha creado, ahora yo correspondo, vamos a ver si acepta. Y entonces estamos en una cosa que no es solo yo, que me oscurezco, me olvido, o lo tengo presente, me acuerdo, o me doy cuenta de que soy además... Eso es lo que me parece un poco subjetivista, ¿no? Definitivo. Bueno, esta exposición puede terminarse sin ser final, diciendo que a mí me parece mi propuesta de explicación de la esperanza es el hombre como abandonarse al añadirse divino. Y desde ahí, es decir, el abandono ya no solo del límite mental, sino del límite de mi propio límite. Es decir, el abandono de mí mismo al dar al don divino. Es decir, que la desesperación... Perdona que te corte, porque esto sería muy largo de contestar y Juan se va en 5 minutos. Yo quiero hacerte una pregunta delante de Juan. Por favor.
Por una parte, esto del abandono del ser personal es evidente, es un descubrimiento cristiano de los padres capadocios en el siglo IV, y pienso que el primer abandono del ser personal está en la definición de Boecio. ¿No? Sí. La primera. Y curiosamente toda la Edad Media bebe de Boecio. Santo Tomás, después de mucho esfuerzo, dice que la persona no es una sustancia, sino que es un subsistente, pero ni siquiera recupera la dimensión relacional o de apertura que tiene la noción de persona de los capadocios, que describe la persona como subsistente relacional. O sea, Boecio hace 3 reducciones. Primero, define algo que no se puede definir. Segundo, abandona la subsistencia para hablar de sustancia. Tercero, no hace referencia a la apertura relacional de la persona. La convierte en individuo. Esto diríamos que el abandono de la persona, que es un descubrimiento cristiano, desde el punto de vista teórico, se hace muy pronto, en el siglo V. O sea, tiene muy poquitos años de vigencia. Es el primer punto, simplemente para constatar. Y no se ha vuelto a recuperar. O sea, no hemos vuelto a recuperar hasta que se ha vuelto a abrir la pregunta en el siglo XX. Esto es la primera cuestión. Pero la pregunta de verdad que yo quiero hacer aquí es este asunto que has planteado, que me parece muy interesante, que el ser personal, lo más importante del ser personal no es su coexistencia con el mundo, sino su coexistencia con Dios. Y mi pregunta es la siguiente. Desde el punto de vista bíblico, yo soy de teología, o sea, profesionalmente me dedico a la teología. En el segundo pasaje del libro del Génesis, que me parece que está, tengo para mí, que está en el segundo relato de la creación, que hay un misterio escondido que no hemos terminado de advertir. Ese Adán solitario, que no se sabe quién es, porque es una parábola, digamos, bíblica, para hablar, ya en el primer pasaje de la creación, dice que Dios hace un hombre a su imagen y lo crea varón y mujer. O sea, dice 3 veces habla de la imagen de Dios en Génesis 1. Génesis 2 es un lenguaje más arcaico, mítico, antiguo, parabólico. Y entonces hay lo que dice la exégesis o la herméntica moderna, es que está explicando por qué Dios hizo al ser acompañado desde el primer momento. Crea un hombre, dice, y lo crea varón y mujer. O sea, crea un 1 y un 2 a la vez. Eso dice Génesis 1. Pero Génesis 2 empieza por otro lado, ¿no? Y hay un Adán solitario que, curiosamente, habla con Dios. O sea, no está, digamos, dualizado solo con el cosmos, sino que él habla con Dios, al que le dice, mira, tú estás creado para trabajar, tienes que no comer del árbol de la ciencia. Es un tío que habla con Dios. Y sin embargo, es en ese momento en el que dice el Creador, no es bueno que él esté solo. Luego, yo creo que en el propio ser coexistencial hay una dualidad que Polo no ha desarrollado y que es justamente a la que Dios se refiere. O sea, la soledad que tiene el Adán solitario no es porque no esté dualizado con Dios, es porque está solo en su propio ámbito ontológico. Y entonces es cuando dice, voy a hacerle algo semejante, que eso, dicho en arameo, es voy a ponerle a alguien frente a frente. Yo creo que el problema, o sea, que no resolvemos la antropología solo para decir, hombre, no nos podemos solo comparar con el ser del cosmos, tenemos que hablar con el ser de Dios, porque hay un problema intrínseco en el que radica la imago Dei, en el que así como de un modo analógico a como Dios no simplemente es dualizarte con Dios, sino con un Dios que es pluripersonal y por tanto amante, porque hay amado, amante y amor. En tu propio nivel ontológico, el ser humano solo con dualizarse con Dios está solo. Tiene que dualizarse a su propio nivel ontológico para que a su propio nivel ontológico pueda ser una imagen de lo que Dios es su intimidad. No sé si planteo la cuestión con suficiente claridad. Estoy de acuerdo con ella. Vale. Esto es lo que me parece que en la antropología trascendental tenemos que abordar. Es decir, esa dualidad que es ontológica. O sea, ha habido un momento de tu exposición que me ha parecido sublime, porque ha dicho,
has dicho que la diferencia tiene que estar en el propio ser. Ahí hay algo que hay que proseguir. Esta es mi pregunta y mi cuestión. Dile por mi parte, tú quieres, vas a que en nos el interesa propio saber acto qué de ser piensas. personal hay la diferencia entre el hombre y la mujer complementaria o la dualidad. Bueno, esa. yo creo que esa es una cuestión que no hemos explicado. No digo, vamos, una cosa es que sea mi propuesta. Otra cosa es que que se haya dado una explicación. Otra cosa es que quizá yo mi propuesta no sea la verdadera, pero ahí hay una pregunta sin resolver. Ahí no se ha incidido. Que existe la cuestión, está claro y concedido desde luego. Que no tenemos una explicación. La antropología de Polo va más por el lado de la esencia, sin que eso signifique quitarle. Vale, pero no, yo no me estoy refiriendo a cómo resolvemos ese problema concreto, sino me estoy refiriendo a una cosa que Polo plantea, pero a mi modo de ver no resuelve. O sea, cuando la Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo, no se está refiriendo a la soledad humana. Respecto de Dios, exacto. Que No primero es respecto de Dios. Luego, segunda parte. No, cuando Dios dice... Entre los... Vamos a ver, cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, no se está refiriendo a que el hombre no está con él, sí que está con él, sino que está diciendo que hay una soledad antropológica y por tanto que marca el propio acto de ser del hombre a su propio nivel ontológico, no a nivel con respecto al mundo, que ya se ve que no encontraba a alguien semejante. Eso está planteado en Génesis 2. No está planteando que el hombre tiene que estar en relación con Dios porque ya lo estaba, sino que el no es bueno que el hombre esté solo es un planteamiento de la soledad a su mismo nivel ontológico. Cuando se dice que el hombre es social por naturaleza, eso seguramente se puede profundizar más. Yo creo que hay que es decir, y el hombre es proseguir hacia la antropología. Es familiar, que eso es lo que yo creo que es la tesis fuerte, esencialmente como persona, no por naturaleza. No por naturaleza, sino por, o sea, no es solo social, sino que es familiar. No, bueno, yo siempre he dicho... Concretamente dentro del genérico, que es social. El hombre es social no por naturaleza, sino porque es persona. Por su esencia, que es la esencia de una persona. Vamos a ver, yo lo que digo, lo que siempre he dicho, y yo voy a hacerte un regalo, que es esto, que es mi primer, o sea, yo no sabía lo que es ser persona después de haber hecho una licenciatura y un doctorado en teología y una licenciatura en filosofía. Cuando voy a hablar de la persona, digo, yo no sé lo que es persona, porque la definición de Boecio me parecía que no resolvía el asunto. Entonces hice un doctorado y estuve 4 años pensando en un autor concreto a la luz de lo que yo ya sabía de Polo, porque con Polo no le estudié porque su obra no estaba terminada, todavía no estaba publicada La libertad trascendental, no lo tenía. Yo fui a preguntarle y me dijo, es que no lo tengo escrito. Yo con Polo hablaba, pero no podía estudiar sobre él porque no lo había publicado. Entonces hice otro autor. Entonces, yo lo que ya veo aquí desde Zubiri es que me parece que la dimensión social o de apertura del hombre al otro no viene solo y radicalmente porque por su esencia, como dice Aristóteles, que el hombre es social por naturaleza, sino que la apertura a la pluralidad humana viene porque el hombre es ser personal y la persona no puede ser única. Sí, no estoy de acuerdo con eso, pero simplemente lo formularía diciendo la esencia, pero es que no naturaleza, sino esencia de la persona. Por tanto, la dualidad es propia de la persona. De la esencia. De la esencia de la persona. No de cualquier otra esencia, no de la esencia del animal o de una pero no en el propio acto. No en el propio acto, porque entiendo que el propio acto, como yo lo entiendo, es íntimo y no se manifiesta. Y la diferencia. Mi propuesta es que el acto de ser humano tiene una diferencia trascendental interior que le hace que hay una diferencia trascendental. Es dual, que hay una diada trascendental en el ser humano. Se puede entender porque si la esencia es la manifestación del acto de ser
y yo concedo que hay una diferencia en el orden de la esencia. Sí, que se yo me manifestará manifiesto varón en fondo. porque Soy varón, eso es. Eso es lo que a mí me parece, desde el punto de Pero- vista teológico, es la única solución al asunto. ¿Mm? Porque esa dualidad trascendental, además, no es una dualidad simplemente, sino una dualidad que permite la unidad dual. Pero es que yo creo que cuando se dice soy varón, se está incluyendo la esencia. Soy un ser humano con esta esencia, no soy solo el acto de, no soy solo Por la supuesto. persona que yo soy. Pues- la persona que yo soy es la persona de un varón. Y una última consideración. ¿No se puede decir también que la libertad humana es esencial? Porque se manifiesta en la esencia. Claro, aparte de ser trascendental, es la libertad. Bueno, Eso lo explica Polón también. Vale. Por el dinamismo, lo que decías el dinamismo. Bueno, es que el dinamismo, o sea, la libertad esencial remite o tiene su fuente en la libertad trascendental. Vale, entonces mi pregunta es la Toda la siguiente. libertad de acción. Vale, mi pregunta es entonces la siguiente. Teniendo en cuenta que desde el punto de vista científico la diferencia sexuada es transversal, atraviesa toda la esencia, ¿no será que su raíz no está en la esencia, sino que su raíz es trascendental? Esa es mi pero pregunta. sí, claro que su raíz es trascendental. Por supuesto que está en la esencia, por supuesto. Lo que dices no lo niego. Lo que yo Pero me no, yo pregunto, si la diferencia sexuada se manifiesta en el cuerpo, en cada célula, se manifiesta en la psique, se manifiesta en el modo de inteligir, en el modo de pensar, en el modo de sentir, en el modo de amar, en el modo de todo. Igual la raíz, la fuente de la condición sexuada, que se manifiesta a todos los niveles de la esencia, igual no está su raíz en la esencia. Claro que la raíz está en el ser, claro que la raíz está en el ser, Vale. pero eso es como si, pero como de todo lo demás, quiero decir. Pero no convendría llamarle, me parece, propiamente persona femenina, porque sería ya tipologizarla. O sea, sí que está esa diferencia, Pero sí. pero llamarle persona mujer o persona Varón. sería atar ese concepto que es superable, ¿no? Que es mucho más que ser mujer, ¿no? Aunque sea ser mujer. Eco. O sea, Bueno, sí. ya os tengo que dejar, el Vale. tema me interesa, pero que además yo hoy tenía que hablar con él. Muchas gracias, Juan. Bueno, Qué gusto, ¿eh? otra... Gracias por Se venir. le quedan 5 minutos Oye, para tenemos que ir. hacer una foto para a ti que te encantan las fotos. Oye, ¿nos hacéis una foto? Ah, estos tres Hacemos grandes. todos un selfie. A ver, No sé, en fin, no sé si vamos a... un fixo. ¿No os hago una foto a vosotros? No, tienes que salir tú. Esa selfie. No, espera. Hola,